Vámonos de inmediato. Hoy tenemos un día bastante movido, con muchos contenidos, con nuestros titulares que nos arroja este viernes temprano, amaneciendo. Diferentes personalidades y grupos sociales se presentaron ante el Congreso Nacional para expresar su parecer respecto al proyecto de reforma fiscal presentado por el Poder Ejecutivo ante la sociedad hace una semana. El presidente de la República, Luis Abinader, se reunió este jueves con los líderes evangélicos del país, con los cuales acordó mantener las condiciones que actualmente han tenido las iglesias cristianas y explicando qué establecía básicamente el proyecto de reforma fiscal, según tuvo a bien incluso explicarnos directamente a un grupo de comunicadores que estuvimos presentes el día de ayer, precisamente en la sede de gobierno. Los ministros de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, doctor Franklin García Fermín, y el de Educación, doctor Ángel Hernández, abordaron junto a más de 48 rectores y personalidades del ámbito académico el proceso de fusión de los dos ministerios, atendiendo a una decisión del presidente Luis Abinader en el marco del fortalecimiento institucional de la República Dominicana. Los diputados se reunirán con la presidencia para discutir observaciones a la reforma fiscal, según informó Alfredo Pacheco, el presidente de la Cámara Baja. De manera reiterativa, el legislador garantizó que el objetivo del órgano legislativo es continuar escuchando a los diversos sectores cívicos y empresariales de la sociedad. A nivel internacional, el día de ayer, las fuerzas de defensa de Israel anunciaron la muerte de Yahya Sinwar, el líder de Hamas, quien había sido el artífice y planificador de los atentados el 7 de octubre de 2023 y quien había heredado de Ismail Yanilla el mandato del grupo, obviamente un mandato del que nunca llegó a disfrutar plenamente. Había estado durante el último año huyendo, escondido en los túneles de Gaza, y estaba en Rafah, justo el lugar a donde tanta gente, curiosamente, sospechosamente, se negaba a que Israel entrara, y donde cuando entró, encontró no solo muchos colaboradores de Sinwar, sino también a muchos de los rehenes que se han recuperado, los encontró precisamente en esta área. Así que es muy curioso que se negara a ver a tanta gente opuesta a que ocurriera, y finalmente Sinwar es una baja en este conflicto. La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, alertó del futuro difícil que se avecina en una época de bajo crecimiento, elevada deuda e inestabilidad geopolítica. Llamó a los gobiernos a hacer mucho más para poder revertir la situación. Dijo, los gobiernos deben trabajar para reducir la deuda y reconstruir amortiguadores para el próximo shock que seguramente llegará, y tal vez antes de lo que esperamos. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, dijo este jueves que espera que la muerte de Yahya Sinwar sea un punto de inflexión en la guerra que libra Israel contra la organización Hamas en Gaza. El Papa Francisco I envió un mensaje a los participantes de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, que está reunida en Córdoba, a quienes exhortó a promover el diálogo social y combatir la desinformación. Bueno, estamos apenas en el inicio de esta jornada de viernes y hoy condensamos de manera muy rápida, yo creo que el parecer más importante que nos ha arrojado una semana de debates, una semana de luchas y de exposiciones, porque las ha habido no solo en los medios de comunicación, sino también con las vistas públicas del Congreso, las cuales, si bien han sido muy abiertas, han servido para mucha gente solo exhibirse, también creo que han servido para que mucha gente dé mensajes contundentes, mensajes yo creo que muy honestos y sinceros a nuestra clase política y gobernante. Yo creo que si uno lo piensa racionalmente, es difícil individualizar, encontrar un solo momento donde se tomaran las decisiones o se decidieran las medidas que han convertido al Estado Dominicano en el ogro filantrópico que es, en el monstruo extraordinario en términos de tamaño, costo y de lenta funcionabilidad, ineficientes servicios en muchos casos, y, ¿por qué no?, botín político en el pensamiento de una gran mayoría de los participantes de la política seglar. Eso ha sido una construcción de años, de décadas, ha sido una cultura arrastrada desde la época de la Primera y Segunda República, cuando la colecturía de aduanas era el puesto más deseado, porque era donde estaban los chelitos, donde había la posibilidad de conseguir la logística, la menéutica. Los años han cambiado, el mundo se ha modernizado, el Estado ha cambiado, pero no necesariamente la construcción de ese Estado que ha cambiado y que donde muchas cosas pudieron haber mejorado en algún momento dado, la mejora no ha sido tan sustancial como para que la mayoría de los dominicanos que producen riqueza, que trabajan y que emprenden, se sientan cómodos con esos servicios que el Estado ofrece. Y ese déficit que se nota en cómo tiene que sobrepagar el ciudadano la seguridad, cómo tiene que sobrepagar los servicios para obtener del mercado lo que no obtiene del Estado. Lo hemos repetido innumerables veces en el caso del agua,
lo hemos repetido innumerables veces en el caso de la energía eléctrica, lo hemos repetido innumerables veces en el caso de la seguridad, que deberían ser políticas según marca la ley y la Constitución, que solidifican, que demuestran la posibilidad de que los dominicanos de bien, los buenos ciudadanos, se sientan compelidos a meterse más la mano en el bolsillo y tener una participación todavía mayor como contribuyentes. Hay dentro del discurso, y el gobierno tiene que mejorar su comunicación. Creo que ayer, viendo las explicaciones que se daban, hay una necesidad de que se socialicen y divulguen más y mejor y por más tiempo. La necesidad de dialogar y socializar debe ir más allá de las vistas públicas. Creo que es una conclusión razonable y muy posiblemente haya que calcular mejor los tiempos, porque independientemente de que se asuma la responsabilidad de luchar contra un déficit que existe, que está ahí, y contra la misma cultura del endeudamiento que luego muchos critican, pero luego se niegan a sus soluciones, también es cierto que el pueblo dominicano hoy por hoy no tiene los mejores ejemplos de sacrificio por parte del Estado, de sus funcionarios y de políticas públicas que de verdad le comuniquen, le sensibilicen a una parte importante de este pueblo de que todos, y eso incluye al Estado y a quienes participan en él, están dispuestos a sacrificarse. Y sí, eso incluye políticas muy simbólicas, eso incluye políticas que tal vez no suman una gran cantidad de recursos, pero sí le indican, comunican claramente una voluntad al pueblo dominicano. Nos parece que hay que barajar de cero, volver a repartir la baraja y retomar un tiempo importante en convencer, socializar y divulgar las razones que tiene el Estado y el gobierno actual. Sí, las tiene, pero también escuchar las razones que tiene y la argumentación que tiene hoy todo el que racionalmente puede estar opuesto a que le graben las cargas y les cambien las reglas de juego. El Estado dominicano tiene un reto: eficientizar lo que ya tiene, hacer lo mejor con lo que ya obtiene, perseguir de manera mucho más eficiente el despilfarro, el dispendio, el gasto que no tiene sentido, y tratar de lograr con las monedas que ya tiene, demostrar que está capacitado para hacer más. Eso incluye la lucha contra la evasión y la elusión, que es, como ha dicho Jaime Arista Escudero y otros economistas, la primera reforma fiscal que tal vez debió ocurrir. En ese sentido, realmente viendo el clima y la temperatura que tiene la sociedad dominicana actualmente y gran parte de sus interlocutores, el llamado es a calibrar los tiempos, a abrir la brecha a un diálogo real. Escuchar no es solamente dejar que el otro hable, es razonar aquello que padece el otro, aquello que el otro sufre en su carne propia y que trata de explicar en su participación dentro de lo que llamamos el sistema, el contrato social, político e institucional. Necesitamos eso, se necesita, a veces no basta con tener la razón, usted tiene que demostrar que está capacitado para conquistar a los demás, seducir, convencer y encontrar también en la gradualidad un aliado. Sí, la gradualidad. Las reformas son las que han cambiado el mundo y tienden a ser graduales, no los cambios violentos, rápidos y que surgen de manera energética como mucha gente quisiera. Tenemos que ir en ese sentido para poder entendernos. La sociedad dominicana ha llegado a un punto de inflexión importante en su historia y esto, para poder producir frutos positivos, tenemos que entendernos los que habitamos esta casa, todos, sobre todo aquellos que queremos que de esto salga la mejor decisión posible y que pueda el pueblo dominicano convencerse más por el ejemplo que por el verbo de que vale la pena participar en ese contrato social. Y eso, al día de hoy, todavía no ha ocurrido. Nos vamos a la pausa y cuando retornemos, hoy en una versión muy recortada, tenemos invitados, el tiempo apremia. Nos vamos a la pausa y cuando retornemos estaremos de inmediato junto a nuestros compañeros de este equipo del Gobierno de la Mañana y la Z101, dando inicio a nuestro recorrido por los temas de interés, los comentarios de nuestros compañeros. Pausamos y volvemos. Llévatelo, Cundo.